¿El comunismo ácido podría ofrecer una alternativa al realismo capitalista? ¿La contracultura psicodélica podría ayudarnos a imaginar un postcapitalismo? De eso vamos a hablar el día de hoy. El realismo capitalista y el bloqueo de la imaginación. El realismo capitalista es la idea de que no hay una salida al capitalismo, ya que es el único sistema, entre comillas, que funciona. Y pensar en otro sistema alternativo es una locura, es una utopía. El realismo capitalista nace en la década del 70 con Margaret Thatcher y con su emblemática frase "no hay alternativa". La frase justifica reformas neoliberales que impulsó durante su gobierno, como privatización masiva de las empresas estatales, ferrocarriles, telecomunicaciones, energía, recorte de gastos públicos, los subsidios, reducción del poder de los sindicatos, desregularización del mercado financiero. La frase "no hay alternativa" tiene una fuerte carga ideológica neoliberal que hasta el día de hoy sigue muy vigente. El capitalismo no solo domina la economía, sino también la imaginación. Además, cabe aclarar que el realismo capitalista no solo fue construido de una manera reformista como las desregularizaciones, sino que también nació de una manera violenta, como el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en Chile ocurrió el 11 de septiembre de 1973, y por otro lado el derrocamiento de Thomas Sankara en Burkina Faso el 15 de octubre de 1987. En el caso de Chile, la toma de poder por parte de Pinochet trajo consigo el neoliberalismo al poder, privatizaciones de empresas estatales, desregularización del mercado con el apoyo de los Chicago Boys. Por otro lado, en Burkina Faso el derrocamiento de Tomás produjo un revertimiento de las muchas políticas que él implementó. Y también el país se alineó con los intereses occidentales, es decir, volvió a ser una colonia francesa. Por otra parte, la caída de la Unión Soviética en 1991 alimentó aún más la frase de "no hay alternativa". A causa de estos acontecimientos se bloqueó la imaginación socialista, pero como sabemos, lentamente el sistema capitalista entra en crisis como la del 2008. El fuerte endeudamiento global, la precarización, la caída de la baja natalidad, también la crisis de la vivienda, el aumento de la depresión entre los jóvenes. Todos estos problemas ya sabemos quién es el causante, por eso es importante rehabilitar la imaginación para buscar nuevas alternativas. Por eso los invito ahora a un viaje a la década de los 60s y 70s para retomar los futuros perdidos. En palabras de Fisher, comunismo ácido es el nombre que le he dado al espectro. El concepto de comunismo ácido es una provocación y una promesa. Es una especie de broma, pero con un propósito muy serio. Apunta a algo que, en un momento dado, parecía inevitable, pero ahora parece imposible. La convergencia de la conciencia de clase, la concientización socialista feminista y la conciencia psicodélica, la fusión de nuevos movimientos sociales con un proyecto comunista, una estetización y sin precedentes de la vida cotidiana. Para retomar la conciencia, hay que volver a lo que dice Marcuse. El capitalismo genera una escasez. Es una escasez artificial. Fundamentalmente la de tiempo. Es necesaria como para distraer la posibilidad inminente de la libertad. La victoria del neoliberalismo, por supuesto, dependió del aislamiento del concepto de libertad. La libertad neoliberal, evidentemente, no es una libertad del trabajo, sino libertad a través del trabajo. Pero, ¿a qué se refiere Marcuse con la escasez artificial? Se refiere a lo siguiente. Señala que la tecnología y la capacidad productiva del capitalismo han alcanzado un nivel en que las necesidades básicas de la población pueden ser satisfechas y garantizadas, pero la distribución de los bienes y servicios siguen siendo desiguales y controladas por el mercado. Si hablamos de la distribución de bienes y de la automatización del capitalismo, claramente que hay que hablar del proyecto CyberSins llevado a cabo en Chile en la década de los 70s. La idea del proyecto era delegar algo de manejo de las empresas a las computadoras que podrían analizar qué necesitaba cada empresa y anticipar los problemas que podrían surgir, y también planificar la economía a tiempo real.
Pero retomando a Marcuse, el capitalismo entonces genera esta escasez de tiempo y de bienes para negar la disminución de la carga horaria del trabajo y también para imposibilitar la autonomía obrera. Además, podríamos decir que CyberSync fue muy adelantada a su época e incluso las naciones deberían de retomarlo para mejorar las condiciones socioeconómicas de sus ciudadanos. Claramente es como habíamos dicho al principio, todo el trabajo muerto a la máquina y todo el trabajo vivo al hombre. Mediante la automatización se puede disminuir la carga horaria y producir más. Un mundo mejor es posible gracias a las tecnologías, pero ellas deben de estar bajo el control de los trabajadores. Ahora pasemos a hablar sobre la contracultura. La contracultura tenía el siguiente ideal: el rechazo al trabajo era un rechazo a internalizar los sistemas de valoración, que afirmaban que la propia existencia del humano se validaba mediante un empleo remunerado. Es decir, un rechazo a someterse a una mirada burguesa que medía la vida en términos de éxito en los negocios, aspiraciones de clases como volverse millonarios, tener un Ferrari, etc. Pero en cambio la nueva bohemia proponía algo totalmente distinto. Parecía apuntar a eliminar a la burguesía y sus valores. Muchos de ellos son renegados de clases, hijos de burgueses que no quieren dedicarse a los negocios ni a la banca, buscan hacer cualquier cosa con tal de no estar dentro de los negocios. Además vemos como la contracultura también vivían en comunas, promovían la paz, estaban en contra del machismo, de la guerra, del racismo, en una época que el racismo era totalmente normal, el machismo también. Bueno, también ya saben qué hacían con la hierba de la paz. En otras palabras, la gente conservadora de ese momento lo veía como raros, como comunistas, por el simple hecho de juntarse con negros, de estar en contra de la violencia de género, promover la paz, desertar del sistema. ¿Qué se puede retomar de la contracultura? Lo que se puede tomar de ellos es el rechazo hacia los valores de la burguesía. Es decir, que solamente se vive para generar un ascenso social. Antes era no solo el generar el ascenso social, permanecer rico o llegar a ser rico, sino que era formar una familia, casarse, ir a la iglesia, etc. Bueno, la contracultura propone todo lo contrario. No hace falta formar una familia para ser feliz, no hace falta casarse, no hace falta ir a una iglesia. Hay distintos tipos de espiritualidades, hay distintas maneras de ser feliz. Pero como sabemos, la sociedad cambió mediante toda esa lucha. Pero ahora, ¿cuáles son los valores burgueses? ¿Y cómo podemos rechazarlos? Hay que detectar los valores burgueses en la actualidad y negarlos. Ahora pasemos a hablar sobre el feminismo de los años 70, precisamente sobre el feminismo socialista. Pero antes quiero traer al video la siguiente frase: lo personal es político. Esta frase no solo debe quedarse en el movimiento feminista, la podemos utilizar para infinidad de problemas que consideramos personales, como el caso de la depresión. Fisher sostenía que no hay que privatizar la depresión y el estrés, hay que hablar sobre ello. ¿Por qué tenemos depresión y estrés? Es a causa de nuestras condiciones materiales. Hay que repolitizar las enfermedades mentales. Ahora sí, el feminismo socialista o marxista habla sobre la opresión del género y que ella está vinculada al capitalismo. Hace énfasis en el trabajo doméstico, en el salario y la reproducción social. En palabras de la autora Silvia Federici, debemos admitir que el capital ha tenido mucho éxito escondiendo nuestro trabajo. Ha creado una obra maestra a expensas de las mujeres, mediante la denegación del salario para el trabajo doméstico y su transformación en un acto de amor. El capital ha matado dos pájaros de un tiro. Primero, ha obtenido una cantidad increíble de trabajo casi gratuito y se ha asegurado de que las mujeres, lejos de rebelarse contra ello, busquen obtener ese trabajo como si fuera lo mejor de la vida. Esta cita la pueden encontrar en la obra Revolución en punto cero, Trabajo doméstico, reproducción y lucha feminista de Silvia Federici, página número 35. También la autora en la misma página dice lo siguiente: de la misma manera que Dios creó a Eva para darle placer a Adán,
El capital creó a la ama de casa para servir al trabajador masculino, física, emocional y sexualmente, para criar a sus hijos, coser sus calcetines y remendar su ego cuando está destruido a causa del trabajo. Bueno, el feminismo de la segunda ola, es decir, de la década del 60 al 80, propuso muchas cosas, pero en este video vamos a hablar sobre el trabajo doméstico y las propuestas que proponían el feminismo socialista. Bueno, ellas comprendían de manera excelente la frase "lo privado es político", así que buscaban un sueldo para las amas de casa, que ya que estaban siendo invisibilizadas, siendo domesticadas. Además proponían socializar la tarea del hogar, guarderías públicas y servicios comunitarios para la crianza y cuidado de los hijos. Además, ellas argumentaban que el trabajo doméstico no se valora porque no se paga. Se asume de una manera natural que las mujeres lo hagan por amor, por placer o instinto, lo que oculta su carácter laboral pesado y desgastante. El salario para el trabajo doméstico cambia la percepción, no solo se trata de dinero, sino de reconocerlo como trabajo real. Eso sacudiría las ideas de que las mujeres sirven a los hombres por naturaleza. Además, hacen una crítica al feminismo liberal. No se trata de demostrar que las mujeres pueden trabajar igual que los hombres, ya que sabemos que eso es posible, sino se trata de visibilizar el trabajo oculto que realizan y sostienen al sistema. En otras palabras, la casa es un devenir fábrica. Hay que retomar estas ideas del feminismo de los 70, como un sueldo para la ama de casa, socializar las tareas del hogar, proponer guarderías públicas o comunitarias y servicios comunitarios para mejorar las condiciones de las trabajadoras invisibilizadas, es decir, las amas de casas. Para concluir el video, entonces, Comunismo Ácido nos propone retomar positivamente la década del 60 y 70, ya que las máquinas pueden producir más y reducir la carga horaria del trabajo. En cuanto a la contracultura, sirve para eliminar los valores de la burguesía. En cuanto al feminismo, sirve para denunciar cómo el capitalismo oprime e invisibiliza a las mujeres. Para finalizar, Comunismo Ácido nos invita a retomar los futuros perdidos, ya que las condiciones materiales en el siglo XXI están más dadas que en el siglo XX para vivir en un mundo postcapitalista. Bueno, este fue el video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete, activa la campanita. Y también gracias por haber visto el video y bueno, nos vemos en la próxima.